instituciones, organizaciones, profesionales, que cuando tiramos un dato tratamos de disfrazar un poco para que, digamos, piensen de quién se trata, pero inmediatamente la gente, entre los más nombrados, dice el nombre de nuestro personaje. Nuestro personaje de hoy es el doctor odontólogo, el doctor Jorge Norberto Mario. Le damos la bienvenida y los muy buenos días. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días, bien, gracias a Dios, gracias por haberme invitado a este programa de contar la historia de uno, ¿no? A veces que hay muchas historias en la vida, mucha gente tiene historias muy lindas en su vida, ¿no? Claro, porque yo siempre digo, hay una actividad profesional que es la que uno utiliza para vivir, pero una actividad paralela que es, como decía Mauro, una especie de hobby, algo que nos gusta hacer y que lo llevamos paralelamente cumpliendo con nuestra profesión. Y usted ha sido de toda la vida un apasionado por el cine. No sé, cineasta no es, ¿no? Desde chiquito, recuerdo exactamente mejor dicho, lo que influyó en mi vida fundamentalmente fue haber visto la filmación del Camino del Gaucho cuando tenía 10 años, en diciembre de 1951, que se realizó acá en la estancia Los Yuqueríes, sí, ¿no es cierto?, cercano a la ciudad, y que y tuve oportunidad de ver personalmente a aquellos actores y el director que estuvieron todos acá en Concordia. Sí. También conocí a Néstor Joan, el actor argentino que hizo el teniente de caballería en la película El Camino del Gaucho, con quien tuve la oportunidad de lograr una muy buena amistad y lo traje y estuvo en mi programa en FM Lourdes en 1996, cuando se cumplía un aniversario interesante de la filmación del Camino del Gaucho. Néstor Joan vino a Concordia. Y bueno, y eso influyó en mi vida. Y de ahí en más, bueno, el cine era prioridad todos los domingos, los matinés del cine Gran Odeón, o los matinés de la Gruta de Lourdes, donde veíamos... Matinés de la Gruta de Lourdes. Exacto, época del padre Kemmerer, cuando se exhibían todos los domingos los seriales de Batman, de El Llanero Justiciero, había una serial de zombies, creo que en la primera serial en la que trabajó Leonard Nimoy, que fue el señor Spock del Viaje a las Estrellas. Yo le admiro... ¡Qué memoria! Yo le admiro a Mario, al doctor Mario. Yo le digo Mario porque es mi amigo de hace muchísimos años. Sí, lo creo. Esa memoria que tiene para recordarse los nombres de... Vos le decís que, che, la película esta, sí, ahí actuó fulano de tal y mengano y te... Sí, efectivamente, la verdad que a veces uno se pone a pensar y a la edad que uno ya tiene avanzada en la vida, conservar una memoria así es dar gracias a Dios por mantenerlo lúcido, ¿no? Totalmente. Y realmente a veces me admiro yo mismo porque por ahí me cuesta rápidamente traer un nombre a la memoria cuando estoy haciendo mi programa, por ejemplo, ¿no? Pero cuando lo recuerdo lo digo después. El cerebro es una computadora, sinceramente, porque la computadora fue inventada por un cerebro humano, así que el cerebro humano es superior a una computadora. Entonces, si uno utiliza su cerebro en la capacidad que le es conveniente utilizarlo, él tiene muchas celdillas para almacenar las cosas, hay que buscarlas rápidamente nomás. ¿Y usted las almacenó, los nombres de los actores y toda la gente que... De todo, gracias a Dios, de todo. Yo, hasta verdad... temas de películas también por ahí recuerdo. A veces me cuesta un poquito los autores, ¿no? De las bandas musicales, pero manejando eso se memoriza. Se memoriza cuando uno lo maneja constantemente. Ahora, si deja pasar un tiempo, empiezan a, digamos, como... No digo anquilosarse, ¿no? Las neuronas, sino empiezan a dejar de lado la temática, como cuando hay programas que no abren la computadora y después cuesta un poquito encontrarlos. Como el músculo que no se usa se atrofia. Exacto, ese es uno de los dichos, sí, efectivamente. ¿Y cuando sus pacientes iban al consultorio, se tenían que bancar al cineasta Mario? No, porque, digamos, en un consultorio como en una peluquería, como en todo lugar donde hay relación entre el profesional directo con el paciente, la temática de conversación es muy variada.
porque no todos gustan del cine, no todos gustan del boxeo, no todos gustan del automovilismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno tiene que armarse de un bagaje de cultura general para conversar con cada paciente lo que le gusta a cada paciente. Entonces, de esa manera es cuando a veces conversando con gente se sorprenden también de tantas cosas que sé. ¿Por qué? Porque tuve que prepararme para eso. Entonces, de esa manera, vos te encontrás con el paciente que viene y empieza a hablar de que a él le gusta la música, y hay que tratar de conocer un poco de música, de todo tipo, ¿no es cierto? Y por lo menos para poder entablar una conversación y no quedar pagando. Y así es lindo. Por ejemplo, yo recuerdo Calza, Josecito Calza, ¿no? Sí. Que fue paciente que la mamá decía, ¿cómo lograste atenderlo a José, que es un muchacho tan nervioso y que no quería ir a ningún dentista y tiene pasión y devoción por ir a tu consultorio? Y bueno, yo le decía a ella que comenzamos a hablar de automovilismo. Mirá. Y a él le encanta el automovilismo y se prendió. Mira, si él está escuchando por ahí se va a acordar. Yo quiero volver, perdón, con un dato, porque me parece importante para ser el disparador de lo que fue su hobby. ¿Cómo hizo? Porque imagino, siendo muy jovencito, por ahí los recursos no daban para conseguir esa primer cámara con la que arrancó su pasión. Ese es un tema interesante, ¿no? Y lo voy a relacionar para hacerlo un poquito, digamos, como una parodia así. La película amateur de Néstor Frenke dice, Dios creó al hombre y el hombre creó la cámara y empezó a filmar. Resulta que yo me gustaba ver cine de todo tipo, especialmente los western y las películas de aventura eran lo que me encantaba. Los tiros le encantaban. Claro, y es así que mi primer trabajo es un western. Bueno, y resulta que allá por el año 1970, cuando decidí cambiar mi vida, terminar con la soltería, entrar en la vida matrimonial, Miguel Setur trabajaba en Fotovía, la vieja casa Fotovía que estaba en calle Entre Ríos, casi Catamarca, ¿no? Y con los Agostini. Entonces un día que estoy con ellos, que siempre iban ahí, como era toda gente del Club Estudiante, y yo jugaba al básquet en el Club Estudiante mucho tiempo, además en esa época, ya después de recibido, también militaba en el club en las comisiones directivas, con los veteranos del básquetbol, y me dice Miguel, recibimos una cámara filmadora Super 8, ¿te encantaría tener una cámara? Me dice, mirá, si vos te comprás la cámara, yo te filmo el casamiento. Y ahí empezó la cosa. Yo me fui con la cámara de viaje de boda y era como, digamos, hay un dicho, mono con pistola, ¿no? Es un peligro, ¿no? O con revólver, bueno. Entonces entré a filmar y cuando después veía cuando después del viaje de boda con todas las filmaciones vi los tremendos errores que había cometido con la cámara. Pero resulta que durante el viaje de boda fuimos al cine y veía que los paneles jugaban en la película lentamente, entonces digo, yo estoy filmando muy rápido. Claro, después cuando vi la película veía que hacía un panel de izquierda a derecha y lo cortaba en el camino, o no llegaba a terminarlo y dejar por lo menos 3 segundos la imagen quieta, ¿no? Como también embromaba con el zoom. Entonces por ahí resulta que el zoom parecía como la pelotita aquella del Museo de Cera, la tridimensional del año 53, ¿no? Que hacen con la pelotita así hacia el público y uno estaba en la butaca del cine cuando la pelotita llegaba a la cara. El viejo tridimensional que salió allá en el año 52, cuando Museo de Cera, el fantasma de la Rue Morgue, Ticonderoga, Retaguardia, que eran los dos lentitos de azul y rojo, en plastiquito nomás, polietileno. Lo que es un incipiente de lo que hoy es el 3D. Claro, y se veía bien, dicho sea de paso, ¿no? ¿Y cuándo filmó la primera película? Es superior. Bueno, ahora volvamos entonces a lo que les contaba. Entré a corregir y después me di cuenta en la propia filmación que había cambiado totalmente. Bueno, al año de esto, por febrero del 71, yo me casé el 17 de enero, todo ese año hice algunos documentalitos bien hechitos, ya con tomándole la mano a la cámara, y entonces, conversando con Arturo Pierotti,
otro loco de la guerra, como quien dice, igual que yo en ese tiempo, decidimos, ¿por qué no filmamos algo? Vamos a hacer un western. Tengo la cámara. Los rollitos se compraban ahí en Fotovía, venían, llegaban y uno después los mandaba a revelar y cuando llegábamos los veíamos, hacíamos el montaje. Entonces fui armando el equipo y en el mes de abril de 1971, en 2 fines de semana, filmamos Winchester Martín. Winchester Martín. ¿Por qué Winchester Martín? Y porque fue un personaje inventado por mí. O sea, yo compuse el guión, después escribí la novelita corta, Winchester Martín, y Winchester Martín era un hombre que manejaba muy bien el Winchester, tipo 73, de la película con Gene Stewart, y entonces era el integrante de una banda, pero no era un asesino, no era un bandolero empedernido, era un tipo formal. Entonces, cuando él decide con su pareja Rosita irse a los Estados Unidos, la banda decide ir a buscarlo, porque ya no tenían el hombre que vigilaba durante los asaltos que hacía la banda. Y bueno, y ahí es cuando va, y bueno, ocurre un entripado entre ellos, sale Rosita, el polaco, personaje de Juan José Bartet, de Oscar Juan José Bartet, la viola Rosita y la estrangula. Entonces va a venir la venganza de Winchester Martín contra su ex compañero, ¿no? Pero ese es el guión de la... El guión de la película Winchester Martín. ¿Cuánto dura la película esa? Bueno, esa Winchester Martín yo creo que tenía 16 minutos, una cosa así. La segunda Winchester Martín, la del año 75, que fue ya hecha con mayores efectos pensados, logrados con nuestro propio ingenio. Esa segunda película tiene 24 minutos de duración, ese Winchester Martín. Ya iba creciendo la cosa. Claro, esa es la que se presentó en el Bafisi 2011, que la llevó Frenkel, y la presentó antes en un aparte que hicieron de cine en Super 8 en el Bafisi 2011, cuando él presenta Amateur. Entonces presentó Winchester Martín y fue muy elogiada, y dentro de la selección de Super 8 que se presentaron se destacó Winchester Martín casualmente, y una sobre el increíble Hal de un nenito chiquito que filmó el papá. Entonces, muy linda película. ¿Y cuánto le salió? ¿Era muy caro hacer una película? No, porque era una época donde las cosas estaban estables, entonces uno siempre compraba al mismo costo el rollito en Super 8. ¿Los actores no cobraban caché? 3 minutos 30 segundos duraba un cassette de Super 8, ¿no? Ajá. De filmación. Y no recuerdo ahora el precio, pero como teníamos los recursos, ¿no? Entonces comprábamos 30, 40 rollos. Y cuando se filma, por ejemplo, Kidnapping Fórmula para Ganar, una película que tiene 105 minutos de duración, a la larga resultó ser el primer largometraje en Super 8 que existe en la Argentina, investigación de la Peña Fotocine 8 milímetros La Plata, porque había concursos de cine en Super 8, en paso reducido, como le decían. Y bueno, entonces nos enteramos de eso y con Pierotti estábamos chochos, porque habíamos hecho un largometraje entre todo el grupo, que era Arturo Pierotti, Roberto Ricaberri, Oscar Juan José Barté, Julio Chaliol y yo, que era el cabecilla de Producciones M-Film. Y se agregaron Emilio Zamarela y Jorge Ferrier con nosotros, y éramos los 7. ¿Y ninguno cobraba cachet? No, nada, era todo hecho pulmón por nosotros mismos. Hiper amateur. Claro, bien amateur, como dice Néstor Frenkel en su película. Entonces ahí es donde destaca, y él centra el guión de su película en la película Winchester Martín. Entonces él lleva el guión, que de manera de que yo, después de que la hice por segunda vez, la quiero hacer por tercera vez, 30 años después, ¿no? O 40 años después. Y estoy buscando los viejos con pinche, y ninguno quiere, ya están en otra cosa, ¿no? O sea, sería un Winchester Martín viejo, digamos. Ya, de grande. Grande. Es de acuerdo al guión. Es lógico que los tiempos cambiaron y no iba a ser lo mismo, ¿no? Que tenía que buscar gente joven. Entonces él, con ese pretexto, va creando el guión de la película, donde empieza a contar mi vida como superochista, como deportista, como odontólogo. Tal es así que las escenas de la película amateur hechas en el consultorio son las más hilarantes. No me digas. Claro. Pero ¿y cómo? Porque... ¿Y cómo ata eso? ¿Es el consultorio ontológico con el Winchester Martín? Claro, es el montaje que él hizo en la película, tomándole siempre su gran toque de humor. Tal es así que me jugaba a golpes bajos, donde me dejaba hablar
proponiéndole algunas cosas porque me dejó trabajar mucho en la película, y a pesar de que yo le dije, vos dirigime porque sos el director, no yo. Yo ya hice mis cosas. Y entonces, de esa manera, me filmaba en secreto. O sea que su fotógrafo estaba filmando cosas de conversación y las introdujo en la película. Y son también cosas que causan gracia, porque él le da ese toque de humor. O sea, es una mezcla de actuación con realidad, digamos. Claro, la película es un semi-documental, diría, porque tiene mucha actuación mía durante los 75 minutos que dura la película, ¿no? Pero hilvana con muchas escenas de Winchester Martín, de Kidnapping Fórmula para Ganar, y va contando todo lo que uno hizo, ¿no? Así que se filmó en el Tiro Federal, en el Club Estudiante, en la Costanera, en el consultorio, en la calle, en diversos lugares. Y se va contando. Entonces, de allí viene el por qué utiliza Winchester Martín como pretexto para hacer el guión de la película. Una película que anduvo muy bien, en el Bafisi fue muy bien recibida, incluso yo recibo invitaciones de muchos lugares donde voy con la película y se exhibe. Ahora va a haber un homenaje en el mes de julio en el Colegio de Odontólogos, que ya estoy invitado, que se va a presentar la película, se va a invitar a todos los odontólogos de la provincia que quieran ir. ¿No se deteriora ese material con el paso de los años? La película Mateo está en DVD. Ya está actualizada. Claro, es lo mismo, yo tengo Kidnapping también en DVD. La masterizamos como pudimos con José Luis Schmidt y se la tecnificó. Claro, se le hizo nuevos títulos por computación, porque los títulos que tenían uno proyectaba lejos o se proyectan en la televisión y no había veía. Generador de caracteres como se utiliza habitualmente. Tal es así que en Winchester Martín, la segunda, cuando imprimimos los títulos sobre la imagen, todo el mundo se preguntaba cómo lo hicimos, porque no existía en el Super 8 una manera que se pueda imprimir títulos sobre la película. Y fue artesanal. Que fuera un trabajo de laboratorio. Bueno, nosotros nos llevamos un vidrio grande, o sea, un ventanal, y le poníamos la letrita con esas autos adhesivas que venían. Entonces la escena venía y se pegaba el grito de detenerse, supongamos que venía el caballo galopando, acercándose. No, marchando. Sí. Entonces se lo detenía, se colocaba el cartel, se le daba el grito de que arranque de nuevo y aparecía el título. Pero claro. Era una cuestión absoluta de ingenio. Puro ingenio. Sí. Todo fue hecho, bien dice, a pulmón. O sea, las ideas eran nuestras. Nosotros vivíamos pensando cómo hacer tal cosa. Eso me provoca la siguiente pregunta. En esa época, 1969, 70, ¿no habrá sido muy popular tener una filmadora de Super 8? O sea, que usted era una persona, claro, privilegiado. Muy poca gente en Concordia había comprado, porque estaba el Super 8, antes era el 16 milímetros, ¿no? que se solía usar para filmar. Pasó al 8 milímetros, que era familiar, y de pronto sale el Super 8, que si bien la película no tiene mucha diferencia, tenía más calidad en el arrastre, en todo dentro de la cámara. Ahora completo la pregunta. ¿Qué siente cuando ve esto? Yo ahora lo estoy filmando con un celular que tiene 1080 píxeles, que sale en HD. Si hubiese tenido esta tecnología en aquella época, era mucho más fácil. Era Gardel. No había que andar porque nosotros hemos filmado hasta con 2 cámaras en una oportunidad, ¿no? Porque uno se da cuenta que en el cine no trabaja una sola cámara cuando cambian las escenas. Ahora nosotros cambiábamos las escenas del lado con una sola cámara, y mucha gente creía que teníamos 3 o 4 cámaras de Super 8 para filmar. Pero eso era repeticiones de la misma escena. No, el ingenio que nos dábamos. Por ejemplo, ahora, como estás filmando de frente, ¿no? Supongamos que de pronto se filma de este lado para allá. Claro. Entonces, ¿qué hacíamos? Cambiábamos de lado la cámara. En cambio, en el cine actual hay una cámara, por ejemplo, detrás tuyo que me filma a mí. Se filma en tiempo real, digamos. Claro, y detrás mío una que te filma. Entonces, ¿qué pasa? Después de eso se encarga el montajista o el editor de la película de hacer el montaje de acuerdo a las escenas filmadas.
Y entonces surge así. Y nosotros no, nosotros cambiábamos la cámara de lugar y no se movía nadie y tratábamos de que no se distorsione nada. Ajá. Y eso fue la admiración de toda la gente, porque prestábamos mucha atención en todo, llevábamos anotado hasta la vestimenta que usábamos y lo que había en el momento cuando se dejaba de un día para otro filmar. Aunque la escena del día siempre se terminaba en el día, para que no quedara pendiente. Claro. Y como el Super 8 era, digamos, un sistema restringido, no como ahora que se filma en video. Y podés ver al momento lo que filmaste. Claro, exacto, lo ve al momento. Entonces el director, yo lo veía a Néstor Frenkel cuando decidía hacer una segunda o una tercera toma porque no le agradaba o estaba bien pero quería tener dos para después al montaje usarlas independientemente. Entonces, pero ¿qué pasa? El Super 8 corría dentro de la cámara y no retrocedía nunca, salvo cuando apareció en los últimos tiempos del Super 8, cuando ya le quedó los últimos 2 años de vida. Yo conseguí una cámara que retrocedía 18 cuadros, entonces hacía fundido encadenado, o cierre y apertura a color, cierre a negro, apertura a color, y eso lo usé en la película Salto Grande, Realidad de dos Pueblos. Ahí recién usé esa cámara y que por supuesto le dio un tecnicismo mejor a la filmación, más interesante, ¿no? Pero en 1982 se murió el Super 8. Yo decía que el video no iba a matar al Super 8 y al final lo mató, siempre digo lo mismo, ¿no? Claro, mucho más económico, la posibilidad de regrabar. Entonces yo lo veía a Frenkel tenía una filmadora Super 8 en video, grande por supuesto, interesante, pero no esas tremendas cámaras que se usan en el cine profesional, ¿no? Que van montadas en trípode con rueditas que se corren, sino cámara a mano acá, con su fotógrafo. Y eran casetitos chiquitos. Entonces es mucho más económico filmar en esas cintas, porque después esa cinta se vuelve a usar una vez que las recopiló y preparó el máster, digamos, claro. Entonces las cintas pueden volver a usarse. En cambio el Super 8 eran los 3 minutos 30 y corría dentro de la cámara. Se podía parar la filmación, después se enganchaba automáticamente y seguía cuadrito por cuadrito. Y ahí es donde había que tratar de no desperdiciar. A veces metíamos la pata, entonces sabíamos que había que cortar un pedazo ahí. Y practicábamos la escena 2 o 3 o 4 veces hasta estar seguro de que estaba bien, entonces se largaba y se filmaba. Y usábamos escaleras cuando queríamos hacer una toma de arriba. de todo. Muy... Ahora, en esta época, insisto con esto, no se le ocurrió adentrarse en utilizar esta nueva tecnología del video, de las camaritas, de la posibilidad de editar muy fácilmente con una computadora algún nuevo proyecto. No, porque fue una época. Y esa época tiene que quedar virgen en la mente de uno, en el grupo, ¿no? Era otra cosa. Ahora esto sí, he tenido la suerte de ser jurado en un certamen del año pasado, a fin de año. El que organizó Cedesco. Claro, los cortos y he visto filmaciones maravillosas con esto, de hecho, ¿no? Pero era otra época. Claro. Sinceramente era otra época. Ahora es otra cosa, ¿no es cierto? La filmación es mucho más fácil. Además existe la computación que puede corregir escenas. Se pueden hacer escenas superiores en el sentido de con la computación, que se trabaja todo, se diseña y se anexa. Y uno ve la película y parece que ha sido filmada así. Entonces uno empieza a recordar los viejos tiempos. Por ejemplo, ahora, hablando de Mad Max, la película que se estrena en el Cine Gran Nueva York. Esta película tiene mucho tecnicismo computable dentro de ella, pero la original Mad Max del año 79 que filmó Mel Gibson no se dejó doblar por ningún stunt en las escenas de riesgo, las hizo toda él mismo. Y era otra cosa. Ahí se filmaba sobre la marcha y no había nada de edición posterior en computadora, solo trabajar en una moviola después para montar la película. Doctor, el cine evolucionó muchísimo a partir de 1995, de ahí acá a la actualidad ya es otra cosa. ¿Y hoy en día está retirado de todo? ¿Ya se jubiló como odontólogo o sigue trabajando? No, ya me jubilé. Bueno, ya se jubiló como odontólogo. Ya prácticamente también pasó la historia con el tema del cine. ¿Qué hace hoy? También pasó a la historia el escutismo. Ahí quería llegar. Era otra actividad que se muestra en la película Mater Dei. Exactamente. Por eso le quería preguntar
si lamentablemente van quedando la tercera atrás. pata de su vida, diría yo, fue su amor por el escoutismo. Exacto. ¿Cuántos años estuvo también ahí? Desde 1982 hasta 2012. Mamita querida. Son 30 años. ¿Y qué extraña algo de todo lo que vivió Sí, 30 años. ¿Extraña algo de alguna de estas cosas? El primer año nosotros cerramos el Club de Exploradores Comodoro Pirrestegui en julio del 2012, porque ya contábamos con muy pocos chicos y yo no podía trabajar con una tropa con ocho muchachos. Es decir, 2 patrullas de 4. Cuando la patrulla tiene que tener 6 chicos y una tropa tiene que tener 6 patrullas, o sea, 36 chicos. Yo he ido campamento con 36 y más chicos incluso, porque he llevado los scouts mayores. Realicé 50 campamentos en los 30 años de escutismo, ¿no? Y bueno, y como el muchacho ya hoy día no presta tanto interés a estos medios de enseñanza masiva y útiles para ser un buen ciudadano. Están, como escuché por ahí, que decía que se vive con el celular encima, vive metido en la computación, con los jueguitos computables, con todo. Entonces le ha perdido cariño a muchas cosas, ¿no? Menos mal que, gracias a Dios, no le ha perdido cariño al deporte, que muchos chicos se dedican al deporte, que es algo fundamental en la vida, hacer deporte para llegar a una edad madura con un buen estado de salud y físico, ¿no? Y en el deporte usted tuvo también destacada actuación con el tiro, ¿no? Exactamente, sí, eso también se destaca en la película amateur. En el tiro, en el básquetbol y en el fútbol amateur. Nunca llegué, aunque llegué a jugar en la reserva del Club Estudiante de Concordia, pero siempre el fútbol fue amateur, jugar en el Club Regata, en el Club de Pesca, con los profesionales. Aparte fue muy ingenioso en su consultorio, ¿eh? Ah, sí, por ahí le hacía a ciertos pacientes unos chistes muy lindos, y hay uno presente acá enfrente de mi casa. Un día me hizo sentar en el sillón y me dijo, ya vengo. Y desapareció y al ratito venía con un serrucho, una tenaza, un destornillador y no sé qué otra. Un cortafierro y un martillo. Y era porque con la tenaza le iba a hacer a Cardoso la extracción. Si se llega a romper, con el cortafierro y el martillo sacamos las raíces, y el serrucho final sí hay que cortar el hueso. Bueno, Cardoso quedó verde, ¿no? Pero era un plato. O sea que los amigos más íntimos eran los que les hacía ese tipo de chistes. Genial. Pero qué bárbaro. La verdad, doctor, por eso digo que una de las pocas veces que un invitado hasta ahora nos hace quedar en silencio, callados a todos los que de alguna manera tenemos que preguntar. Y Enrique quiere preguntar algo. Quiero meter un bocadillo, ¿no? Acá recibo un mensaje de Jorge Ferrier, que trabajó con usted, y dice que bueno, que cuando quiera él está dispuesto mirá, a seguir. Y otra cosa muy interesante, hay un familiar de Osmar Núñez que hizo una película que se llamaba Juan y Eva, y él hacía el protagonista de Juan Perón. Osmar Núñez, y esa fue una de sus películas, se llamaba Juan y Eva, él era el protagonista. Y después, ahora, más recientemente, este actor hizo Relatos Salvajes, trabaja con Oscar Martínez, el que hace de abogado de Oscar Martínez. Osmar Núñez se llama, y un familiar vive acá y me estuvo comentando todo sí, esto, y me gustaría la parte de Relatos Salvajes de Oscar Martínez es la que como es, el hijo tiene un accidente y lo quieren tapar con como un chivo expiatorio que dicen, y el abogado prepara todo, pero que le estaban haciendo una mala jugada también. Esa es una película realmente muy interesante porque es muy argentinista, Relatos Salvajes. Muestra realmente a cruda realidad lo que ocurre o se suele hacer en la Argentina, ¿no? Y yo casualmente digo que esa película no ganó el Oscar por circunstancias políticas internacionales, debido a que nuestras relaciones están mal con Estados Unidos, de que acá se asesinó un fiscal que estaba investigando un caso de la comunidad judía, ¿no? Y por eso Polonia tuvo la suerte de ganar el Oscar de la Academia, porque la película Por la Caída trata sobre una monja o una novicia que va a ser monja y que no sabía ella que era descendiente de judíos durante la guerra. Y bueno, y ahí se juega, es como ocurre muchas veces, ¿no? En la academia, sí hay un poquito, a veces no,
porque la película extranjera que gana porque es competente. Pero para Clint Eastwood y para Woody Allen, Relato Salvaje tenía que haber sido la ganadora. Ellos mismos lo dijeron, porque era la mejor de todas las películas. Pero ocurre casualmente esto, y se da que en contra, ¿no? Porque si hacemos un poquito de memoria, cuando La Historia Oficial gana, es una película hecha después de la dictadura, sobre búsqueda de hijos desaparecidos. 1985. Claro, entonces calculen ustedes, ganó el Oscar porque era un tema candente y urticante en la Argentina. O sea que yo me baso en eso para hacer mis deducciones. Puede ser que esté equivocado, ¿no? Pero da la casualidad que ocurre todo con la AMIA, con este fiscal, y una película que toca un tema de una judía que empieza a estudiar y recorrer la zona para encontrar sus antecedentes judíos, y que por supuesto relaciono el tema, y ahí está el porqué el Oscar, ¿no? Doctor, después de haber hecho tantas cosas durante su vida, hoy un poco más tranquilo, digamos, y evaluando todos esos acontecimientos que pasaron por su vida, ¿está conforme, está feliz o extraña algo? No, sumamente feliz. Lógicamente que se extraña, ¿no? Como casi durante un año extrañé lo que era ir todos los sábados a hacer la actividad scout con los chicos. Pero el ser humano es como un animal, se acostumbra, ¿no? A las cosas que van cambiando. Y lo que ya quedó en el pasado, ya quedó hecho. Es algo que no se va a volver a repetir y algo que no se va a perder de la mente de uno. Por eso yo le decía a los chicos siempre, si tienen ganas de hacer, hagan, no se queden con las ganas, porque el tiempo pasa, la vida corre y no se puede volver atrás. Ya que lo que no se hizo ya no se puede hacer. Esa es la realidad de las cosas. O sea que yo estoy muy feliz con mi vida, con mi familia, con mi esposa que me acompañó en todo. Hasta en la película. Y con su madre. Con su madre. Sí, también. Mis padres, por supuesto. Con los padres uno tiene una deuda muy especial, ¿no? Que han dado la vida, y si uno supo utilizar esa vida en forma, ¿cómo podemos decir? Integrado en la sociedad, en forma honorable, entonces vas a dejar un antecedente, como yo le decía a los chicos, que es lo que el ser humano pasa, ¿no? Y lo que deja es la herencia que la humanidad la va a disfrutar. Un legado que supera lo económico. Por eso las grandes pinturas, las grandes obras musicales, las grandes óperas que han sido del pasado nunca se olvidan y siempre se recuerdan, ¿no? Y además se conservan. Y eso es lo que el ser humano debe dejar en la vida, ser reconocido como una excelente persona. Doctor Valle, usted tiene un gran archivo en muchos aspectos, en la filatelia, en colecciones de gaseosas, de latas que vemos en la película y demás, en películas. ¿Tiene una persona a quien va a legar eso, que quiere que siga conservando, manteniendo o acrecentando? Y bueno, eso va a quedar en la familia. Va a quedar todo en la familia, ¿no? Después mis hijos sabrán qué hacer, igual que las novelas que he escrito, que provienen de Kidnapping, Fórmula para Ganar. Esa película después la novelicé en Zodíaco, Operación Secuestro, y después decidí escribir Zodíaco, Operación Revancha. Y bueno, son todas las novelas, tienen en su prólogo, tan dedicado a mis amigos, a los ya fallecidos, y actualmente estoy escribiendo mis memorias. Mira qué bien. El programa de radio, ¿sigue teniendo usted eso? Sí, todos los viernes de 19:30 a 21:30. Este año cumplo 25 años consecutivos en FM Lourdes. Al cierre del programa, en el último viernes de noviembre, cumplo 25 años consecutivos. ¿Ha sido una fiestita o algo? Y si no, la dirección de la radio se ha comportado muy bien conmigo. Tengo una plaqueta de los 10 años, tengo una plaqueta de los 20 años, que la luzco en una vitrina con todos los premios. Son 14 premios nacionales que tiene el programa, galenas de La Plata, estampas de Buenos Aires. Y en el 29 de noviembre del año pasado fui distinguido hombre de Radio Federal por la Asociación de Radiodifusores Independientes del Partido de San Martín de Buenos Aires. Múltiples actividades, múltiples intereses, en cada uno tuvo éxito. Yo digo, y se logra haciendo.
Por eso siempre digo, y lo digo acá a ustedes y a todos los oyentes, lo que uno tenga ganas de hacer, hay que hacerlo, no hay que quedarse con las ganas. La vida es una, no hay dos. Totalmente. Está como la película de Jean-Paul Belmondo, una vida no alcanza, ¿no? A veces. Doctor Mario, la verdad que esa emoción que usted transmite y ese quiebre un poquito ahí, seguramente, producto de la pregunta que le formulé, me está dando a mí la idea de cómo encaró cada una de sus actividades con las mismas ganas, con la misma pasión, con el mismo amor, que hoy de alguna manera le traen algunos recuerdos que le vienen cayendo así y lo ponen sensible. Pero eso es de buena gente, ¿eh? Exactamente. Eso es de buena gente. Yo quiero agradecerle... A veces lucho contra la sensibilidad que me llega en el momento que estoy hablando, pero uno se emociona porque es un bagaje de cosas que se han hecho, que se han logrado con el propio esfuerzo, ¿no? Y por eso le digo a todos, hay que esforzarse en la vida, no hay que envidiar a nadie, todos tenemos la oportunidad. Dios nos ha dado el libre albedrío para hacer lo que querramos, siempre y cuando nos movamos dentro de los cánones de las buenas costumbres de una sociedad, no ser un delincuente y que sea bien recordado. Doctor, gracias por haber venido, y si quiere decir algo más, como para cerrar esta conversación, el micrófono y el aire es suyo. Bueno, agradecerles a ustedes la invitación de poder hablar y recordar sus épocas pasadas, ¿no? Porque es muy lindo lo que uno atesora en su memoria o en su ser que ha hecho, es realmente ese trabajo minucioso de hormiga, de ir haciendo las cosas con gusto y de ir evolucionando a su vez en la vida, aparte de ir criando la familia, educando a los chicos, preparándolos para que sean como uno, que sigan buen camino en la vida, y tratar de que tengan buenas relaciones. Como le digo siempre a los chicos, no hay necesidad del alcohol ni de la droga para disfrutar de la vida. La vida se disfruta viviéndola diariamente, en comunión con Dios, con la protección de Jesús, y así seguir adelante. Eso se lo deseo a todos, y eso es lo que he hecho con mi esposa, con mi familia, con todo, y he tenido el apoyo de ellos, el apoyo incondicional de mi esposa, que me acompañaba en todo, en la filmación, cuando nos íbamos a tirar a otros lugares de la provincia, viajaba conmigo, viajábamos con los chicos. Eso es familia, eso es el apoyo principal de adentro de la familia para obtener el apoyo de los de afuera. Entonces, cuando uno logra el apoyo de un lado y del otro, las cosas salen. No pueden dejar de funcionar. Un ejemplo de vida. Doctor Mario. Un ejemplo de vida, exactamente. Muchísimas gracias, Los saludo, le doy la mano. Gracias, Angelito. Y le agradezco todo lo que ha hecho por Concordia. Son muchos años que nos conocemos y que lo acepto con gusto. Y muchísimas gracias por haberme invitado y poder explayarme para que la gente no conozca mi vida o lo que hice. Que tome lo que yo hice como ejemplo de que hay que hacer. Tratamos de sacar lo mejor de cada uno de nuestros invitados para que sirva de alguna manera como camino para el resto. Exacto. Tal es así como la serie, volviendo un poquito a la televisión, la serie CSI New York. Esa serie que es sobre investigaciones especiales, ¿no? Dice que esa serie que recorrió todo el mundo y estuvo tantos años, creo que no sé si 20 o 25 ciclos tuvo, movió mucha gente a que se dedique a realizar lo que hacían los actores de la serie, y de eso han hecho su profesión en la vida. Lo leí en una revista que habla de esa serie ahora, que se va a cerrar definitivamente con un telefilme de 2 horas. Bien. Gracias, doctor. Gracias, Angelito. Mucha gracias suerte, a Mauro. También aquí a Enrique. Y será hasta siempre y hasta cualquier momento cuando ustedes lo deseen. Muchas gracias. Señores, nuestro invitado de hoy, el doctor Jorge Norberto Mario, este hombre que ha transitado por los caminos de diversas actividades, que hoy está feliz al punto de recordar con mucho cariño y amor todo lo que ha vivido. Y nosotros, por supuesto, nos emocionamos, como le pasa acá con los momentos vividos con cada uno de nuestros invitados. Este espacio, vení, contame tu historia.